Redarguir es hablar a tu corazón y llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro, ¿no? Corregir para que salgas de lo negro hacia lo blanco, porque no hay grises con el Señor. E instruir, a fin de que tú puedas también compartir con otros. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y este término de justicia es una justicia diferente a la justicia de los hombres. La justicia de Dios tiene su base en la obra de Dios, no en la obra de los hombres, ¿de acuerdo? En justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios lleguen a ser maduros, enteramente capacitados o preparados para llevar a cabo todo aquello que la Biblia llama buena obra, ¿no? Que son las obras que tienen repercusión eterna. Esas son aquellas a las que la Biblia llama buenas obras, las que tienen repercusión eterna, no solo temporal. ¿De acuerdo? Ok, entonces Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta a los Gálatas. Probablemente después de su encuentro, en el capítulo 15, muchísimas gracias Florecita, muy amable. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, tú puedes leer que Pablo fue a Jerusalén. Había un problema. Todas las cartas de Pablo tienen dos temas esenciales. El primero es presentar el evangelio de la gracia de Dios que es en la obra vicaria de Cristo, ¿no? Dios nos declara como justos delante de Él, ¿no? Justicia, justos delante de Él, cuando nosotros nos rendimos a la revelación de Cristo escritural, ¿de acuerdo? Entonces, los dos temas fundamentales que trata Pablo en todas sus cartas es, número uno, habla de la gracia de Dios que es en Cristo. La palabra gracia es esta palabra de la influencia de Dios sobre nuestros corazones, el regalo inmerecido, el regalo inalcanzable, el regalo irresistible, ¿de acuerdo? Esta es la gracia de Dios, es que Dios opera en nuestros corazones por medio de la fe, ¿ok? Entonces, el tema principal de las cartas de Pablo es hablar de la gracia de Dios que es en Cristo. En base a que pongas tu fe en Cristo, recibes toda gracia. Bien, número dos, el segundo tema en importancia de las cartas de Pablo es hablar en contra, no en contra básicamente, sino defender, eso lo dijo Isaac de una manera muy interesante hace ratito, defender nuestra libertad para poder hacer aquello para lo cual fuimos creados. El pecado no solamente nos apartó de Dios, sino nos marginó de poder llevar a cabo el propósito por el cual mi Creador me creó. Tú te das cuenta que todas las cosas que tienen un diseño y que fueron fabricadas o creadas por alguien tienen un propósito. Dios no nos hizo sin un propósito definido. Pero las fascinaciones de la temporalidad nos cautivaron, nos quitaron nuestra identidad y nos inhabilitaron para llevar a cabo nuestro propósito. ¿De acuerdo? Y este es el segundo tema. El primero es la gracia de Dios en Cristo y el segundo tema es hablar de no te vuelvas a poner los grillos de costumbres humanas que te inhabiliten para llevar el propósito por el cual Dios te creó. El versículo clave de toda esta carta de 6 capítulos es el 5:1. Y ya te lo puedes ir aprendiendo de memoria si eres semilloso porque está buenísimo. Y habla de este segundo tema. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud que nos inhabilita. Este yugo no solamente nos aparta de Dios, pero nos inhabilita de llevar a cabo el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Te puedes imaginar en una silla inhabilitada para que yo me siente en ella? Cualquier cosa, eso me vino a la mente. Pues no, le falta una pata o le falta algo y ya no sirve para que te inhabilitada. En cambio, una silla fuerte que sostiene debe ser una silla feliz, ¿no? Para ponerlo de alguna manera, ¿no? Cuando eres totalmente capaz para llevar a cabo tu propósito, te aseguro que tendrás una vida abundantemente feliz, bro. Porque para eso
fuiste creado. Mientras estés fuera de tu propósito, mientras estés fuera de tu identidad, mientras estés desarraigado de tu origen, serás una vida vacía, desordenada, ¿no? Las tinieblas de la confusión estarán sobre la faz de un abismo en caída libre en el que te encontrarás hasta que Dios vuelva a aparecer y diga, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la luz resplandece en las tinieblas y ninguna ignorancia prevalece cuando la verdad nos es expuesta. ¿De acuerdo? Así que va a empezar Pablo por este punto, el punto de la libertad. De esto habla esta carta. Esta carta es la constitución fundamental de la libertad de los hijos de Dios. La constitución fundamental de la libertad de los hijos de Dios. Y pudiera dividirse esta carta, ya que tiene 6 capítulos, en un bosquejo de 2, 2 y 2. En los primeros 2 capítulos, Pablo habla de su experiencia personal, ¿no? De él, caminando en esta gracia maravillosa. Los siguientes 2 capítulos hablan de la doctrina de la libertad, la doctrina de la gracia, la enseñanza para que aprendas a estar firme en estas cosas en tu libertad. Y los últimos 2 capítulos hablan de la manera de practicar esta libertad. La experiencia personal de Pablo, la doctrina de la libertad y la práctica de la libertad. Como decíamos al principio, la Biblia no es un libro informativo, es formativo. Y cuando nos forma es para que seamos libres. Ahora, algo muy pertinente para decir. Probablemente debiéramos empezar definiendo la diferencia entre libertad y libertinaje. Libertad es la virtud que Dios da al hombre para hacer lo que tiene que hacer. ¿Ok? Por eso decíamos, qué padre es que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos diseñó y nos creó. Éramos cautivos y esclavos de muchas filosofías e ideologías que nos tenían en tinieblas, fuera de nuestro origen, lejos de nuestra identidad, inhabilitados de nuestro propósito. Cuando tú la recibes, ahora es para que lo pongas en práctica. Libertad es la virtud, ¿no?, que Dios le da al hombre para hacer lo que tiene que hacer. Si tú infringes la ley de los Estados Unidos mexicanos, vas a la cárcel, pierdes tu libertad. ¿Entiendes? Tú eres libre en el territorio mexicano mientras hagas lo que la Constitución y las leyes de este país dicen que tienes que hacer. Deja de pagar impuestos y vas a la cárcel, pierdes tu libertad. Eso es. Libertad es la virtud que Dios dio al hombre para hacer lo que tiene que hacer. Libertinaje es el desorden del hombre sin sentido, perdido en un cosmos de existencialismo, buscando hacer lo que le da la gana, ¿no? Confundido por los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿De acuerdo? En los deseos de los ojos, querer tener; los deseos de la carne, querer placer; la vanagloria de la vida, querer ser reconocido. Los deseos de los ojos, querer tener; los deseos de la carne, querer placer; y los deseos y la vanagloria de la vida, querer ser reconocido. Estas cosas, dice la Biblia en 1 de Juan, no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De acuerdo, chicos? Estamos poniendo algunas cosas interesantes aquí como fundamentos del estudio de nuestra carta. ¿De acuerdo? Ya vimos un bosquejo de 2, 2, 2, ya vimos un versículo ya a memorizar, habla de la libertad, ¿verdad? Ok. Algunos otros preliminares, pues. Probablemente, y digo probablemente, los estudiosos, así muy estudiosos, dicen que esta carta pudo, y repito, pudo, porque no vas a encontrar un dato específico así en la Escritura. Por eso, lo que no está en la Escritura como específico, lo vamos a poner como una probabilidad siempre. Pero es alta la probabilidad de que esta haya sido una de las primeras cartas que escribió Pablo, muy probablemente después de su segunda visita a la región de Galacia. A diferencia de las cartas de Filipos, cuando tú ves Filipos, la carta de Filipenses, la carta de Corintios, están escritas a ciudades. La carta de Romanos a Roma, la de Corintios a Corinto, la de Filipenses a Filipos, en Macedonia, ¿verdad? Pero Gálatas es una carta escrita a una región, no a una ciudad.
a una región, la región de Galacia, donde había varias iglesias. Estaba la iglesia de Berea, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra, que por cierto, si lees Hechos capítulo 13, libro histórico contenido en la Escritura, Hechos 13 y Hechos capítulo 14, te puedes dar cuenta que fueron las primeras ciudades que visitó Pablo en su primer viaje misionero. Él hizo 3 viajes misioneros mencionados en el libro de los Hechos. En su primer viaje misionero, que empieza en el capítulo 13, se nos menciona que visitó estas 3 ciudades. Iconio, Listra fundamentalmente. El capítulo 14 nos habla de su experiencia. Y esto es muy importante, hermano. Muy importante por la palabra maravillado, que realmente es horrorizado, que va a salir en la palabra en este primer capítulo. Muy importante lo que voy a decir. Lo puedes leer en tu casa. En el capítulo 14 del libro de los Hechos. Él predica el evangelio, de repente en el libro, ahí en estas ciudades de Galacia, lo reciben increíblemente porque empieza junto con Bernabé a hacer algunos milagros apostólicos. Y la gente empieza a pensar que los vienen a visitar, como son pensamientos griegos, Júpiter y Mercurio se han acercado en formas de dioses y empiezan a adorarlos. Y llega el sacerdote de aquel lugar y saca toros y guirnaldas y quiere ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y entonces Pablo y a Bernabé, como no hablaban lengua licaónica, que era la lengua que se hablaba ahí, no entendieron al principio el mensaje de adoración que les traían a sus personas. Pero tan pronto lo entendieron, se rasgaron las vestiduras en señal de que no, espérame. El Dios que nos ha enviado para decirles que de estas vanidades se deben ustedes de arrepentir para seguir al Dios vivo. ¿Qué vanidad? Darle culto a la personalidad, darle culto al hombre. ¿De acuerdo? Darle reconocimiento al hombre. Eso es la vanagloria de la vida. Cuando escuchan esta actitud de Pablo y Bernabé, esas toros y guirnaldas se convierten ¿en qué? En pedradas. A pesar de los milagros, empiezan a apedrearlo. Primera cosa que quiero que aprendas: la verdad en este mundo, la verdad en este sistema de valores de este mundo, siempre ha sufrido rechazo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no dijo que la verdad fuera un concepto, él dijo que la verdad es una persona. Todo lo que procede de él es verdad. Y la verdad terminó en una cruz. Y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. La verdad siempre ha sido apedreada en este mundo. En este sistema de valores de este siglo, siempre ha sido apedreada la verdad. No te extrañe que si eres un instrumento que Dios llamase para predicar la verdad, no seas bien recibido en el sistema de valores de este mundo. No te extrañes. Porque la verdad nunca ha sido bien recibida en este mundo. ¿De acuerdo? Tan pronto Pablo y Bernabé empezaron a decirles que empezaron a rechazar la adoración a sus personas y a decirle a la gente que se arrepintiera de estas cosas, de darle culto al hombre, llámese Francisco, Heriberto, llámese como se llame, ¿no? Empezaron a llover las piedras. Tenían muchos dioses, muchas personalidades, ¿no? La Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en la verdad de su palabra, que es rechazada siempre por el sistema de valores, no por los llamados, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, no en imágenes, no en yeso, no en madera, no en personalidades. Dios es espíritu. Necesitas conocer al Dios que es espíritu. Y lo bueno de que sea espíritu es que tiene la capacidad de llenarlo todo en todos. ¿Ok? Así que los apedrearon. Sacan a Pablo, vas a leer este relato en el Hechos 14, lo sacan arrastrando de Iconio. Dice que pensaron que estaba muerto. Probablemente lo estaba, porque en 2 de Corintios, en el capítulo 12, Pablo relata muy probablemente esta situación que él vivió. Donde dice Pablo, conozco un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue llevado al tercer cielo, en el cual oyó y vio cosas que no les dado al hombre expresar, ¿no? ¿Y está hablando de esa experiencia? No lo sé, probablemente. Dije probablemente, lo que no dice la Biblia, siempre diré probablemente, ¿de acuerdo? Es probable. El hecho, lo que sí dice es que ahí lo apedrearon, lo sacaron como muerto, lo rodearon los hermanos, oraron por él
y Dios lo levantó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Dije por la palabra maravillado, que en realidad es la palabra horrorizado, en otras versiones, ¿no? Sorprendido. Es increíble, bro, porque si tú notas cómo empezaba o solía empezar Pablo sus cartas, Romanos 1:8, Primera de Corintios, Colosenses, Efesios. Observa en el primer capítulo siempre cómo empezaba Pablo sus cartas. Sí, gracia y paz, claro, pero inmediatamente después doy gracias a Dios por ustedes y les hablaba de cosas hermosas y después los exhortaba. A los corintios los puso como camote, pero primero le dijo las cosas bonitas, a la usanza de nuestro Señor, con su ángel, ¿no? En Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, cuando exhorta a las 7 iglesias siempre, pues yo reconozco tus obras y yo sé de tu arduo trabajo, pero tengo contra, siempre lo demás venía después. Era la costumbre, pero en esta carta de Gálatas va con los tacos por delante Pablo. No hay formalidades, como dice Raulito Garduño, no hay la galletita de bienvenida, ni el que pásele usted de galletita de bienvenida, siéntese como, no, aquí va directo al grano. No hay ningún, qué lindo, no hay ningún, estoy orando por ti, más bien lo que hay, estoy horrorizado. ¿Por qué horrorizado, bro? Ahora conecta Hechos 14, porque si en algún lugar Pablo pagó un alto precio por la predicación del evangelio, si en algún lugar lo apedrearon y Dios lo levantó como de la muerte, y si a algún lugar, lee Hechos 14 y 15 cuando estés en tu casa, regresó para confirmar los ánimos. Hechos 14:22. Mira lo que dice Hechos 14:22. Eso fue su segunda visita a Iconio y a Listra, ¿no? Regresó a confirmar los ánimos de los hermanos, diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. ¿Cómo lo ves? Eso dice Hechos 14:22. ¿Estoy bien? ¿Verdad que sí? Pablo lo apedrean, entonces él se lleva las pedradas, Dios lo levanta, me imagino que pasa un tiempo, regresa a esas ciudades para confirmar los ánimos confirmar los ánimos. No, lo que vieron fue un error. Lo que pasa es que estos cuates estaban medio locos, pero les va a ir muy bien siendo cristianos. ¿Así los confirmó, bro? No, ser cristiano es la cosa más bella, más linda. Este mundo te va a amar. Te van a dar una tiara de oro, te van a poner una corona de oro por ser cristiano. ¿Eso dice él? Pablo el apóstol regresó para confirmar los ánimos con este mensaje, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Filipenses 1:29, abre tu Biblia. Filipenses 1:29. ¿Por qué? ¿Qué dice? Es el mismo Pablo hablándoles a los filipenses. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es concedido, por causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que tengamos el privilegio de ¿qué? Todos al mismo tiempo, para que no se oiga el eco y todos lo podamos oír. A la 1, a las 2 y a las 3. No solo creer, sino padecer, bro. Al maestro lo clavaron en una cruz y el siervo no es mayor que su Señor. ¿Y tú esperas que ser cristiano sea Disneylandia? El verdadero cristiano se conoce por sus aflicciones, sus tribulaciones, sus largas oraciones de intercesión por sus hermanos, por su dolerse, por la necesidad y aún estar dispuesto a pagar el precio de ir a donde quiera que Dios le mande. Ese es un verdadero cristiano. Por eso decíamos que en Santiago capítulo 2 Dios nos enseñó que si tú dices que tienes fe, pero tu fe no aprovecha al cuerpo de Cristo, ¿acaso podrá ese tipo de fe salvarte? No, esa no es fe genuina. ¿De acuerdo? Así que por eso es importante Hechos 14, para que oye, Gálatas, no la rieguen. Si alguien vio, si alguien regresé a confirmar, si alguien vio el precio que estoy dispuesto a pagar por el evangelio que les anuncio, fueron ustedes, para que tan pronto que me voy, 2 viajes se aparten del que los llamó en Cristo Jesús por la fe. Ese es el punto. Estad pues libres en la libertad, no te vuelvas a poner el yugo de esclavitudes religiosas. Los judaizantes, en aquel entonces no había religión católica, ¿ok? La religión católica vino 350 años después de Cristo, ¿no? La religión evangélica tiene 600 años.
con todas sus derivantes. No había la religión oficial era la religión católica. El Señor le dijo en Juan 4 a la samaritana, apunta para que no sepas, para que veas que no son prejuicios míos. En Juan 4, Evangelio de Juan de cualquier Biblia, capítulo 4 dice, Jesús diciendo que la salvación viene de los judíos, pero no de la religión judía, sino del pueblo judío. Hay que diferenciar perfectamente. Los judaizantes eran personas que estaban tratando de llevar cautivas a la gente en el yugo de religión nuevamente a las cosas viejas que nunca pudieron cumplir. ¿De acuerdo? Volver a poner sobre los que Dios llamaba por la libertad de la gracia para llevar a cabo su propósito, un yugo de esclavitud religiosa, de normas que nunca les sirvieron para nada, que nunca cambiaron nada en sus familias, nunca produjeron una vida de amor para los demás. Simplemente eran normas, reglas, ¿no? Ese es el punto. De esto se trata Gálatas. Esta fue una breve introducción, ahora leamos. No sé si me haya faltado algo decir de la introducción para que sepas qué es lo que vamos a leer y cuál es el tema que se va a tratar, ¿no? Leamos los primeros 10 versículos, pues, del capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por voluntad, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, plural, de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la paga del pecado, que es la muerte, no, del presente, no del postrer, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy horrorizado o maravillado, pero ese es el sentido de esa palabra en esta parte, de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren torcerlo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, está hablando Pablo, o aún un ángel del cielo os anuncian otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra anatema significa maldito y la palabra maldito significa abandonado, sea rechazado por Dios y por los hombres. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea desechado, sea maldito, sea, ¿no? Ok. Pues busco ahora el favor de los hombres, que era exactamente lo que buscaban estos judaizantes, o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señor, en el nombre precioso de Jesús ponemos este tiempo para que hables a nuestros corazones, Padre. Guíanos con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Me llama la atención este versículo 10, voy a empezar por ahí, porque la palabra dice todavía. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Escucha, pues si todavía, ¿qué te dice el todavía? Que hubo un tiempo en la vida de Pablo que buscaba agradar a los hombres. ¿Sí o no dice eso? A ver, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recordemos que Pablo, en su perfil, en su ridículum, no currículum, porque de hecho lo trata como ridículum, hasta la llama estiércol, ¿de acuerdo? En Filipenses capítulo 1 te da todo su ridículum y te dice que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y celoso de la ley, circuncidado al 8º día, o sea, conforme a su religión, observante perfecto, dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, no por amor de aquel que me llamó para conocerlo a él. Porque si yo no me quito la religión, que les digo que en ese tiempo el único concepto de religión es para del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era la religión judía.
¿De acuerdo? No existían las religiones occidentales que hoy existen, ¿no? Ni siquiera existía el Islam, por cierto. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, él era observante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de las promesas del Dios de donde vino Cristo, ¿no? De aquel evangelio que fue predicado por un judío llamado Jesucristo de Nazaret. Él era observante perfecto, pero se da cuenta, en Filipenses 1, te lo estoy diciendo para que lo anotes y lo leas en tu casa, que no convive la religión con la relación con Cristo, porque la religión tiene su principal premisa en las obras de los hombres. La relación con Dios tiene su principal premisa en la obra de Dios a favor de los hombres. La religión siempre es buscar relegarme a Dios a través de ritos, reglas, ¿no? A través de liturgias, a través de mandas, a través de dinero, a través de mamá soy Paquito, ya no haré travesuras, promesas, etcétera, ¿no? Eso es religión. No convive con simplemente ser salvo por gracia y observar el poder de la gracia, llevándote a hacer cosas que tu religión nunca pudo llevarte a hacer. Y es por eso que Pablo dice, si no me lo recuerdo, en Gálatas 3:10, Filipenses 3:10, ¿no? Esas cosas que eran para mí ganancia las estimo como pérdida. Perdón, dije Filipenses 1 varias veces y es Filipenses 3. Lo corrijo, ¿no? Y en el versículo 10 de Filipenses dice Pablo, para ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia que es conforme a la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe, ¿no? Para ser hallado en Cristo, para participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera pudiera yo alcanzarlo. Si no es el 10, es el 9, es el 8, 9 y 10, es el 9, 10, 11, ahí está, Filipenses capítulo 3, ¿no? Estas cosas las tengo por escubadón, que es la palabra griega que usó Pablo, escubadón, que significa estiércol, y se traduce en nuestras Biblias en muchas de ellas como basura, pero es estiércol. La religión la tengo como estiércol, y yo era una persona que buscaba agradar, esa palabra todavía, él en tiempo practicando la religión y siendo perfecto observante, se da cuenta que lo único que buscaba en su corazón era agradar a los hombres. Y una persona que busca con sus costumbres poner en deuda a Dios y agradar a los hombres, nunca ¿qué? ¿Nunca qué? Ahí dice, versículo 10, ¿lo estás leyendo? Nunca podría llamarse verdadero siervo de Jesucristo. Una persona que va a predicar un evangelio para que le caiga bien, para hacer monedita de oro, nunca podría llamarse siervo de Cristo. La verdad, siempre fue apedreada, siempre fue crucificada, siempre ha sido rechazada. Isaías 53, apunta, cuando llegues a tu casa, lee Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, escondió el mundo de él su rostro y fue menospreciado. Eso es lo que hace el sistema de valores con la verdad. No estamos aquí para buscar el favor de los hombres, sino para amarlos en la verdad. Fieles son las heridas del que ama, más importunos los besos del que aborrece. Más vale represión manifiesta que amor en lo oculto. Él también, esta palabra todavía me llamó la atención, pues si todavía agradar a los hombres, cosa que hice antes, si no, no vendría la palabra todavía, hoy no podría ser siervo de Cristo. Cambió su vida, Pablo, cambió su vida. Ok, le hemos puesto a nuestra reflexión de esta semana, no hay otro evangelio. Objetivo. No hay otra buena noticia. ¿Qué significa evangelión en griego? Buena noticia. ¿De acuerdo? Objetivo. Reconocer, recibir y retener el único evangelio de la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra retener es yo la puse ahí, ¿no? No es como algo que tú puedas perder, sino retener es como que Dios me ha dado algo maravilloso que yo debo sacarle mucho provecho, ¿no? No es algo que puedas perder, sino reténlo, aprovéchalo, regocíjate, hazlo abundante en tu vida, sácale fruto copioso. Esa es la idea, no de que lo puedas perder. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vayamos verso por verso ahora sí. Pablo, no hay duda de quién escribió, pues, la palabra apóstol significa enviado. En la calidad de los enviados del Señor Jesucristo, fueron 12
Uno de ellos no era hijo de Dios, hablamos de Judas, y esto lo dice claramente el capítulo 17 de Juan, Evangelio de Juan. Te estoy dando las coordenadas, para que no digas esto lo dijo el pastor, como que Judas no. Judas, Jesús dijo, el hijo de perdición, no el hijo de mi Padre. En un contexto donde decía Jesús en Juan 17, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Por implicación, no me lo diste. Si me lo hubieras dado, no se habría perdido. Sino el hijo de perdición para que se cumpliese la Escritura. En el capítulo 1 de Hechos, llaman a Matías, se desesperan, echan suertes y ocupan el lugar de Judas Iscariote por un tal llamado Matías. Pero en el capítulo 9 de Hechos, Dios llama directamente a Pablo. Matías nunca se vuelve a mencionar en la Biblia. Por eso dice, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Recordemos la vida de Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, perfecto observante, en cuanto a la iglesia de Cristo, un perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo se encontró con Cristo, iba buscando a los cristianos para arrastrarlos a los tribunales. O sea, el cuate no era propicio, no estaba buscando. Y entonces le rodeó una luz, dice la palabra de Dios en el relato de Hechos capítulo 9, y en Hechos capítulo 26 se lo repite a Herodes, ¿no? Más brillante que la luz del mediodía, y esa parte me encanta mucho, porque me imagino que el cuate iba caminando, probablemente cerca del mediodía, y esta luz resplandeció más allá del mediodía. Y es maravilloso, porque cuando Cristo te quita las vendas de los ojos, brother, no hay luz más admirable que te haya embargado o que puedas abrazar. Y entonces cayó al piso y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En aquel momento se llamaba Saulo, ¿no? Después Dios le cambia su nombre y le pone la palabra Pablo significa insignificante, porque ahora va a brillar Cristo en ti y no tú, Pablo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues, dura cosa te coses contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente después de la revelación verdadera, siempre habrá una responsabilidad. No hay tal cosa como que te ha revelado Cristo y no te ha dado responsabilidad. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es resistirte a mi voluntad, Pablo. ¿Qué quieres que haga? Ya me revelaste la neta. ¿Ahora qué quieres que haga? No, Dios no revela su nombre nada más para que te quedes sentado en una iglesia. Bueno, pues ese es Pablo. Estoy aquí batallando con este rollo. A ver. Ese es Pablo, que fue llamado por el Señor, no por voluntad de hombre, sino por Jesucristo mismo. Y tú puedes leer en Hechos 20:24, pon Hechos 20:24 ahí junto a tu Biblia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Gracias, del Señor Jesús. Es lo que dice Hechos 20:24. ¿Para qué? ¿Para qué lo recibió? Para ir a sentarme a la sinagoga a escuchar a un pelón que abre la Torá. ¿Para eso? Para dar testimonio del evangelio de la gracia, del evangelio no de las obras, sino de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Por favor, ahí en la palabra resucitó, pone una referencia a 1 Corintios capítulo 15. Son 58 versículos que te recomiendo leer en tu casa despacito, observando las comas, el punto y coma, para que sepas que el vértice más importante de nuestra fe es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo no resucitó de entre los muertos verdaderamente, entonces somos los hombres más dignos de conmiseración por causa de nuestra fe. Comamos, bebamos, hagamos lo que sea, porque mañana pereceremos. ¿De acuerdo? El vértice más importante de nuestra fe se soporta, o toda nuestra fe soporta sobre esta piedra, la resurrección entre los muertos. Tema fundamental de la predicación de nuestro evangelio. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, siempre estaba, qué bonito Pablo, estaba rodeado de siervos y los quiso incluir en su salutación. Todos los hermanos que están conmigo les saludan a las hermanas, les escribimos en un acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todos mis hermanos porque en la multitud de consejo está la sabiduría. Y todos de acuerdo les escribimos a ustedes, iglesias de Galacia. Gracia y paz. Mi anhelo es que la gracia de Dios produzca en ustedes reconciliación. La palabra paz en la Biblia no es
vamos a dormir, qué paz, y tú, oh, ¿cómo comimos? No. La palabra paz significa reconciliar. Es cuando dos personas hacen la paz. Y la única manera de tener paz el pecador con su Dios es cuando reciba la gracia. No es nunca por sus obras. El hombre nunca podrá pacificarse con Dios por la observancia de ninguna religión, bro. Si pudiera ser así, o por alguna obra, entonces mi pregunta sería, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Dios entregó a su Hijo para pacificarnos con Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Dios hizo la paz con nosotros por la fe en la obra vicaria. ¿Qué significa vicario? Sustituta de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo aquel pecador que vea a Cristo diga, tú me sustituís, yo debería estar ahí, tú no. Señor, yo creo en ti, yo soy un inmundo pecador, creo en lo que hiciste por mí. Señor Jesús, sálvame. Tendrá paz para con Dios, estará reconciliado con Dios. Y nada más así, pastor, nada más así. Pero esa reconciliación siempre dejará evidencias en tu vida. Aprovechará el cuerpo de Cristo, mostrará una transformación en ti y dejará un testimonio de su amor para los demás. Siempre. Si no, no es genuino. Es simplemente palabras emocionales de un momento en que te sentiste sulibellado. No. Soy del Estado de México, para que sepan. Esa es una traducción de la palabra sulibillar. Gracia y paz sean a vosotros. Primero gracia, después paz. Siempre en la Biblia. Recibe la gracia y tendrás paz para con Dios. No recibes la gracia, eres enemigo de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo. Pero yo nunca le he dicho nada. Jesús dijo, el que no es conmigo. Es que con Jesús de la Biblia, con el Jesús de Jingle Bells, ese es manipulable. Pero el Jesús de la Biblia, el verdadero, no, para él no hay grises, no hay medias tintas, ¿no? ¿Vale? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿O recoges conmigo o desparramas tu vida? Punto. No hay otro camino, yo soy el único. Pero ¿podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué no me hiciste una orejita más? ¿Has visto alguna vez a un alfarero que haga una basinica de barro y un vaso maravilloso de barro, y a la basinica decirle al alfarero, oye, alfarero, ¿por qué no me hiciste vaso lindo? ¿Podrá el vaso resistirse a su hacedor, bro? Hay veces nosotros tenemos una idea de Dios muy torcida, como que Dios debe adaptarse a mi manera de pensar, que está corrompida por los deseos engañosos de mi caída, de mi naturaleza caída. Nada que ver, bro. Dios es soberano, Él te hizo. Y Él toma las últimas decisiones. Y nadie está aquí sin invitación. Nadie puede venir a Dios si Dios no le trae. ¿Dónde está eso? En Juan 6:44. Así que, gracia primero de Dios y reconciliación sea para todos ustedes de Dios el Padre, no de los hombres, y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y cuando ha dicho el Señor Jesucristo, me encanta ese comentario que hizo mi hermano Raulito. Cuando cuando Pablo dice, y de nuestro Señor Jesucristo, ya no puede parar. Y se sigue. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pregunta, chiquitos preciosos, ¿por qué se dio Cristo en la cruz del Calvario? Ay, no lo estás leyendo. ¿Por qué se dio Cristo en la cruz del Calvario? Por nuestros pecados, ¿no? Había que pagar. Propiciar en la Biblia significa cubrir, ¿de acuerdo? Había que cubrir tu deuda, bro. Para que pudieras tener paz y la gracia de Dios, necesitas por la fe recibir, creer en que el pago fue saldado, poner toda tu confianza en la obra de Cristo. Pero ahora, claro, para creer que tu deuda fue saldada, primero necesitas reconocer que tienes deuda. No, porque la gente dice, ¡ay, yo no! Bueno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están. No dice van a estar, ni dice estuvieron. Habla en presente. ¿Por qué habla en presente? Porque mientras no te reconcilies poniendo toda tu confianza en la obra de Cristo y sirviéndole a Él, estás destituido de la gloria de Dios. Lo estás y lo estarás eternamente. Romanos
3:23, reconcíliate con Dios. Se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este siglo malo. ¿Por qué le llama a este siglo malo? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Todas las filosofías perniciosas de este mundo están corrompidas. Todo el mundo, todo el sistema de valores que tiene su principal énfasis en decirle al hombre que vale por lo que tiene, está corrompido. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice la Biblia. Es mucho más que eso. La vida del hombre tiene un propósito, pero el mundo te dice: satisface los deseos de tus ojos, satisface los deseos de la carne, que seas famoso. Esas son las cosas. Este es un mundo malo, pero lo que no te dice es Hebreos 4:12-16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos de nuestras intenciones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que un día le vas a dar cuentas. Eso es lo que no te dice, que un día vas a dar cuentas, bro. No hay Dios. Evolucionismo, existencialismo, humanismo. No hay Dios. No hay Dios. Tú dale rienda a tus pasiones. Dale todo lo que tu carne te pida, todo lo que tus ojos te pidan. Es el mundo malo. ¿Por qué malo? Porque al final la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, más la dádiva de Dios, que es Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A tiempo estás escuchando este mensaje. Esta es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Romanos 5:8. Apunta todos los versículos, no tengo tiempo de ir a todos. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún, otra vez presente, pecadores, Cristo murió por nosotros. A tiempo recíbelo. Este evangelio es una buena noticia para que salgas de este mundo malo que te está quitando tu herencia, que te está quitando tu identidad, que está corrompiendo tu vida, que está lastimando a los que te rodean. Todas sus filosofías de que tú eres el centro del universo están lastimando a tu familia. Pero esta buena noticia no solamente incluye promesas de salvación eterna, incluye promesas de libertad de este siglo malo. Por eso esta es la carta, la constitución de nuestra libertad. Por eso, bro, es importante que las recibas como son. Gálatas 5:1. Estad pues libres. ¿La verdad os hará libres? ¿Dónde está eso? Juan 8:31. La verdad os hará libres, ¿no? Estad pues, Gálatas 5:1, libres, con la libertad con que Cristo os ha libertado. Y no estés otra vez, no te pongas yugos de normas y ritos y religiones y filosofías, y te quitan tu identidad y tu habilidad para llevar a cabo tu propósito y vivir abundantemente en él, ¿no? Ok, me río porque esta iPad es nueva y ahora trae otros rollos ahí. Estoy, como soy el mero jefe de la tecnología, híjole. Bueno, librarnos. ¿Algún versículo hermoso para que puedas ver esto de librarnos del siglo malo? Hebreos 2:14-15, te lo leo. Ya sé que ya voy rápido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14-15. Así que por cuanto nosotros participamos de un cuerpo de carne y sangre, Dios se vistió de lo mismo, participó de lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para destruir, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, el que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? No los oigo. Al diablo. Y librar, mira la misma palabra, librar, a todos los que por el temor de la muerte estuvimos, por el temor de la temporalidad estuvimos sujetos a la servidumbre de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos. Siglo malo es sistema de valores, ¿de acuerdo? Estuvimos sujetos a un sistema de valores pernicioso que nos dijo que el centro del universo éramos nosotros, bro. Que el hombre vale por lo que tiene, que satisfagas tus deseos. Lo que no te dijo es que vas a dar cuentas. Pero la buena noticia te quiere librar de esa perniciosa mentira.
dándote libertad en la verdad. En la verdad de que tus pecados han sido pagados. Solo necesitas rendirte a tu Salvador. No te pide otra cosa. ¿Cómo? ¿Cuánto necesitas? No. Hay una ofrenda, sí. Un espíritu quebrantado. Que Dios te permita llorar tu condición. Y un corazón contrito y humillado. Y presentarte delante de Él. Y creer en Él es todo. Para librarte de este presente siglo malo. Esa es la buena noticia. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que seas librado del presente ligro mal. A lo mejor no es tu voluntad hoy, pero es la voluntad de Dios. Y a Él sea la gloria y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Nos quedan 4 versículos. Estoy maravillado. Y ya les platiqué que si ves otras versiones vas a encontrar la palabra horrorizado. Porque tiene el mismo sentido. Estoy asombrado. No me la estoy acabando, dice Pablo, ¿no? Para traerlo al mexicano. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué tan pronto? Muy probablemente esta es una de las primeras cartas que escribe Pablo en su segundo viaje misionero. Por lo que tenía no más de unos 15 años, quizá 17 años, de haber sufrido lo que ellos vivieron en Iconio. Y dice, y ya se están yendo por las tortas. Está entrando gente que te dice que aparte de creer en Cristo, necesitas circuncidarte. Necesitas guardar el sábado. Necesitas festejar las fiestas solemnes del pueblo de Israel. No existía iglesia romana. Pero ahora podrían decir, aparte de creer en Cristo, necesitas hacer esto y necesitas hacer esto. No necesitas hacer nada, bro. Necesitas rendirte. Necesitas traer tu corazón contrito y humillado. Necesitas traer tu espíritu quebrantado todos los días delante del Señor. Necesitas la palabra de Dios que te habilite para vivir abundantemente en tu hermoso propósito para el cual Dios te creó. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que te llamó por gracia. Gracias, favor inmerecido. No mereces, nunca lo vas a alcanzar, nunca lo puedes merecer. Si lo pudieras merecer, Cristo no habría venido a morir por ti. Para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo? No es que haya otros, sino hay algunos que os perturban. Por favor, no tengo tiempo. Pero para los que están en serio con la palabra de Dios, a partir de la palabra perturbar, por favor, dale una leída a Hechos capítulo 15, sobre todo del versículo, ahorita te digo, ¿hasta cuál? Del 1 al 15, 15 del 1 al 15. ¿Qué se coteja ahí? El primer concilio de la iglesia cristiana, donde Pablo y Bernabé suben recuerda, Pablo y Bernabé habían hecho su base de predicación de la Biblia en Siria, en Antioquía de Siria. Iban a anunciar estas buenas noticias a todo el mundo que no era judío practicante. Pedro se quedó en Jerusalén, ¿de acuerdo? Junto con Jacobo, el hermano del Señor, que era el que presidía la iglesia. No la presidía Pedro. El que tenga oídos para oír, que oiga. El jefe de la iglesia no era Pedro. Lee la Biblia, era Jacobo, el hermano del Señor, cuya carta acabamos de terminar de estudiar, ¿de acuerdo? Y ahí estaban Juan y otros apóstoles, ¿de acuerdo? Suben Pablo y Bernabé, porque estos judaizantes los vienen siguiendo a Galacia, a todos lados los vienen siguiendo, enseñándole a la gente que se convierte, que debe circuncidarse, que debe guardar el sábado, que debe guardar las fiestas, que debe observar los lavamientos, que un chorro de cosas que hacían rituales judíos, ¿de acuerdo? De conformidad a la ley de Moisés. Por eso en el capítulo 15 del libro de los Hechos, Pablo habla, y los apóstoles, de los ritos de Moisés. ¿Ok? Así le llama, ritos, conforme al rito de Moisés. Así lo menciona. ¿Ok? Bien. Entonces, estos judaizantes los venían siguiendo, molestando a todos los que se convertían. Debe de seguir esto y esto y esto. Espérame. Entonces, cansados de este mensaje que perturbaba a los hermanos, no basta con creer en Cristo. Si le entrego mi vida a Cristo, empiezo a caminar en su palabra. No basta con esto. Ahora, aparte le tengo que añadir, ¿no? Cualquier añadido, adulteración, disolución, mezcla, es nada que ver. Todo lo que le busques añadir o quitar al evangelio, como dice Apocalipsis, el que quite o le ponga, todas las maldiciones que están escritas en este libro caerán sobre él. Así dice Apocalipsis, ¿de acuerdo?
No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Me encanta esa frase de Fermín Cuarto. Ok, entonces subieron a Jerusalén, lo vas a leer en Hechos capítulo 15. Entonces vinieron a Pedro y a Jacobo y lo recibieron. Y entonces Pedro también les habló de su experiencia de Hechos 10, donde fue a la casa de un hombre llamado Cornelio, que era un soldado romano. No, ¿era qué? Romano, no era judío. Y creyó él y se derramó el Espíritu sobre ellos y Dios lo vio. Y Pedro les dijo: ninguna diferencia hizo el Señor entre nosotros judíos y ellos gentiles, derramando su Espíritu sobre ellos. Nosotros lo vimos, ¿no? Entonces se determinó por el concilio de todos los apóstoles que no se molestara a los gentiles que se convertían a Dios a circuncidarse, a guardar todos estos ritos, sino que simplemente recibieran la buena noticia en espíritu y por la fe. Le llama evangelio diferente porque buscaba añadirle, diluirle, adulterarle. El evangelio debe ser simplemente el evangelio, no convive con ninguna práctica religiosa humana, porque entonces no puede, o es por gracia o es por obras. Así de sencillo. Pero pastor, creo que en Santiago usted nos enseñó que Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Claro, Santiago dice que es para obras, no por obras. ¿Dónde dice eso? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo. No dice por, dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es por gracia, no por obras. Pero una vez que la has recibido, muestra su autenticidad en las obras consistentes del evangelio en ti. ¿De acuerdo? Ya está. Ok, así que, y luego dice: hay algunos que los persiguen y quieren pervertir, quieren torcer el evangelio de Cristo, mas si yo me vuelvo loco, dice Pablo, o Pedro, o Juan, ¿no? Alguno de nosotros se refiere a los apóstoles, o un ángel del cielo. Te puedes imaginar, dice Raulito, me encanta, lo escuché en su predicación, ¿no? Imagínate que ahorita empieza a temblar todo, y los vidrios, y se oye una voz del cielo: este es el evangelio, y todos así ahorita, sacados de onda. Sería difícil creer que nomás ahí, ¿no? Y te dijera que te tienes que circuncidar y que tienes que ir a la villa y que tienes que hacer un chorro de cosas para ser recibido por Dios, y con una vocesota así, ¿qué harías, bro? Nos pondría en un problema, ¿verdad? Pero es lo que dice aquí: por gruesa que sea la revelación, si es diferente al evangelio de la gracia de Dios en Cristo, gracia es favor absoluto, inmerecido, inalcanzable, sea anatema. Es una visión que no viene de Dios. Anatema es deséchalo. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno, ya no solamente ángel o apóstol, cualquier hombre, si alguno te predica un diferente evangelio del que has recibido, diferente, no adulterado, mezclado, añadido, sea anatema. Ya es la media, pero déjame hacer un comentariecito chiquito más. Ahora sí, léelo, hermano, léelo. Romanos 3, versículo 21. Quiero que lo leas con tus ojitos lindos. Romanos 3, 21. Dice: abre tu Biblia, te espero. ¿Listos? Pero ahora, aparte, o sea, otra cosa, aparte, ¿no? Totalmente aparte. La palabra aparte en griego es la palabra choris, o choris, ¿no? Si piensas en Toluca, te la vas a aprender de memoria. Ok. Que dice sin, fuera, independiente, desconectado, separado. Esas son las acepciones a la palabra choris en griego. Esa es la palabra que se usa hoy, aparte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la ley es una cosa, la justicia es otra cosa. Ningún hombre será justificado delante de Dios como pecador por causa de observar la ley. La ley no es para eso. La ley es para mostrar al pecador su condición de pecador. Pero no le justifica por cuanto no la puede cumplir, porque es débil en la carne. No puede. Si pudiera, Dios no hubiera entregado a su Hijo. Pero, ¿cuál es el punto de la ley? Mira, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios
testificada por la ley. La ley no tiene el objeto de justificar, pero de testificar. Y por los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Pues todos los del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos hemos pecado. Dice que alguno no. ¿Y entonces tú qué? Tú te lo respondes, yo no sé. Por cuanto todos pecaron y están, no dice estarán, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Este es un megapleonasmo judío. Si es por gracia, es gratuito, ¿no? Sube para arriba, baja para abajo. Pero me encanta la retórica de la Escritura, porque en estos idiomas el pleonasmo es válido, como en el inglés. En el español no. Gratuitamente por su gracia, mediante el rescate pagado por Cristo Jesús. Eso significa redención. A quien Dios puso propiciar es para cubrir la deuda. Propiciar es cubrir. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar nuestra justicia, no la suya. La ley busca manifestar tu justicia. La gracia busca manifestar la justicia de Dios. ¿Cuál prefieres? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo tu justicia, la suya, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús, o al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia de algún religioso? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las buenas obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin necesidad de ningunas obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los católicos? ¿O de los evangélicos? ¿O de cualquier ser humano? Las denominaciones no importan. Es también Dios de los gentiles. La palabra gentil es todo aquel que no practica la religión judía en la Biblia. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los que no estén circuncidados. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la cumplimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para justificar, pero sí fue dada para testificar. Y cuando tú crees en la obra de Dios, estás recibiendo el testimonio de la ley. No la estás invalidando. La ley sigue vigente, pero en su propósito de testificar, no de justificar. Ok, volvamos entonces ya al final de lo que estamos viendo. Y dice, voy a Gálatas. Terminemos. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algún hombre, ángel, apóstol, lo que sea, pelón, con greña, como sea, diferente evangelio del que habéis recibido, y ya vimos cuál era el evangelio que predicaba Pablo en Romanos 3, 21, que es por gracia y no por obras, deséchalo. Versículo 10. Los que hacen esto, como yo lo hacía antes, buscaban el favor de los hombres. Un verdadero siervo de Cristo predica que por gracia somos salvos. Perdón, mi hermana, muchísimas gracias, discúlpeme. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9 y 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, si diste oídos para oír y estas palabras traspasaron el corazón de alguien, te pedimos por esa persona. No quisiéramos descubrir este secreto, Señor, hasta el día en que tú le llames al bautismo, donde esta persona pueda dar una fe con certeza en las aguas bautismales de que tú le has llamado. Te damos gracias, Señor, pero tú conoces a los tuyos y tú conoces la espada de tu palabra que penetra en nuestros corazones hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, y que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones y nos deja desnudos delante de ti. Señor, hoy
que estamos en tu presencia espiritual, permítenos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, gracia, solo gracia para el oportuno socorro de nuestras vidas. Porque mientras obramos, quisimos hacer esto y el otro, en nuestra imposibilidad de hacerlo, vivimos decepcionados y esclavos. Pero Señor, permite que tu gracia y tu verdad nos hagan libres para servirte y seguir el propósito por el cual nos hiciste y nos llamaste en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre